Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Virgo, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Virgo, con el trabajo. Como siempre, en lo que más nos centramos es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías, Virgo, a nivel laboral. Vamos a ver, Virgo, que sí estáis trabajando, mi queridísimo Virgo, que sí estáis trabajando. Dicen las cartas que si tú te estás proponiendo un cambio a nivel laboral, dicen que tú tienes la oportunidad de realizar ese cambio, que ya depende de ti, que también te estás dejando un poquito llevar, ¿bien? Pero que la oportunidad la vas a tener. Es cierto que aquí en el lugar donde tú estás trabajando, dentro de unas pocas semanas se van a poner las cosas como un poco alteradas. Yo veo las cosas un poquito alteradas. Yo veo como que a ti te incomoda el cómo está la situación y quizás por ahí venga la necesidad de cambio, ¿vale? Que no me salía la palabra. Virgo, que no estáis trabajando, aquí dicen las cartas que posiblemente hayáis hecho ya un cambio en vuestra vida o estéis a punto de realizar un cambio, que en un primer principio es un cambio en el cual vosotros no estáis totalmente conformes de realizarlo. Mira que llevo el micro colgando. Que no estáis muy conformes en realizarlo, ¿no? Pero al final, dicen las cartas, te das cuenta cómo los caminos se abren, te das cuenta cómo tú tienes un trabajo y con una formalidad de por medio, ¿vale? Los Virgo que tenéis un negocio. Pues mira, Virgo, antes de realizar un cambio te tienes que plantear muy bien las cosas, ¿bien? Dice, porque hay una situación que te está generando ya muchísimo estrés, ¿bien? Entonces, Virgo, este tipo de decisiones, dice, las tienes que tomar con calma. No puedes tomar esta decisión ni por lo que digan, ni porque te sientas presionado, presionada, ni nada por el estilo, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Virgo, con tu economía. Virgo y tu economía. Por cierto, ¿quieres una consulta gratuita conmigo? Pues tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Respecto a tu economía, Virgo, vas a tomar una decisión para tener como una mayor tranquilidad económica. Muchos de vosotros será unificar deudas o algo por el estilo. Dice, a partir de aquí se abren los caminos económicamente, pero también hay que saber gestionarlos, así lo dicen las cartas. Dice, solo es cuestión de saber gestionarlos. ¿Bien? Ya me contaréis. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Vamos a ver, Virgo que estáis solteritos. Bueno, mi queridísimo Virgo que estáis solteros, no veo malas cartas, ¿eh? Te voy a decir que lo que sale aquí son cartas positivas de cara a futuro, pero que tú también tienes que salir de una situación que te provoca frustración, Virgo. Entonces aquí dicen las cartas que es necesario olvidar algo o salir de algo que te genera frustración para que se te abran los caminos del amor, ¿vale? Vamos a ver por qué dicen esto. Vamos a ver, Virgo, que estáis solteros. Esto tiene que ver contigo, ¿eh? Esto aquí no podemos decir, no, es que esto tiene la culpa a otra persona. Bueno, no podemos decir eso. Yo lo que te digo que esto tiene que ver contigo, Virgo, que tú tienes que hacer un cambio en tu vida, ¿vale? Que tú tienes que salir de una situación para poder iniciar relaciones con otras personas. Lo que dicen las cartas, que tus caminos ahora mismo están cerrados por algo emocional tuyo. Tampoco te veo bien a nivel laboral. Aquí dice, influye todo, influye tu estado anímico,
que también está así por una situación laboral y como que tú estás con mucho bajón con este tema, ¿eh? Aunque te digo, Virgo, que para muchos de vosotros vuestra situación cambiará dentro de poco y otros de vosotros estaréis iniciando esto ahora, esto que te he dicho, esta situación anímica, pues un poco complicada, ¿no? Vamos a ver. Inestabilidad en tu vida. Si te has planteado un cambio o quieres plantearte un cambio, dice, pues sería lo suyo plantearte un cambio. Yo las personas que veo ahora mismo son personas que están en distancia, son personas con las cuales pues se tiene comunicaciones, poco más, ¿no? Pero no me dicen las cartas que sean personas que estén cerca tuya físicamente, ¿no? Entonces yo veo ilusiones con personas que están en otros lugares. Y aquí dicen las cartas, también en un futuro habrá que tomar una decisión con cierta persona del pasado, ¿vale? Esto es muy importante. Todos los que estéis esperando que algo, Virgo, relacionado con el pasado, pues se acerque a vuestra vida o se retome, dice, está un poco difícil. Tus caminos estarían abiertos en otro lugar, así lo dicen las cartas. O sea que si en algún momento de tu vida, Virgo, te planteas un cambio, dice, ahí sí tendrías los caminos abiertos. Cuidado con las relaciones con los triángulos amorosos, triángulos ocultos te iba a decir. Cuidado con los triángulos amorosos, aquí dicen las cartas que podrías vivir una situación así, muy relacionada, Virgo, con en el ámbito laboral. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Yo ahora mismo, Virgo, sinceramente, no te veo a ti con una relación estable. No te veo con una relación estable. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Virgo. Todos los que os planteéis o en algún momento se os haya pasado por la cabeza un cambio en vuestra vida, dice, sería la mejor decisión que vosotros podríais tomar. ¿Bien? También en cierto modo, Virgo, el plantearse esto y no hacerlo es ir en contra de lo que tu destino tiene escrito para ti, ¿vale? Entonces esto ya cada uno que lo vea como lo quiera ver, que lo interprete como lo quiera interpretar y que tome las decisiones que tenga que tomar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Virgo. Justicia divina es lo que tú necesitas, o vives pensando en esa justicia divina para ti. Dice que las cartas, que esto igual se da sin que tú lo sepas. No tienes por qué estar esperando ver esto, ¿no? Hacia otras personas o hacia ti mismo. Entonces aquí lo que dicen las cartas, Virgo, corta con esto ya. Corta con esto porque al final tú vives a la defensiva. Tú vives esperando ver cómo una persona que te ha hecho daño, el karma se hace cargo de lo que tenga que hacerse cargo, dice, y esto no es así, Virgo. Dice, libérate de esto porque esto no funciona así, ¿eh? Al final eres tú el que se estanca, al final eres tú el que no progresa, Virgo. Ya me contaréis. Vamos a seguimos, Virgo, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Virgo que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Cuidado con los desafíos, mi queridísimo Virgo, para ti o para tu pareja. Dice, desafíos que están muy presentes, dice, y que si se comete ciertos errores se podría hacer muchísimo daño, incluso generarnos a nosotros mismos mucho daño. Si estamos en si nos sentimos en la relación como que nada avanza, como que no terminas de verle el sentido a esto y por eso caes en alguna tentación o algo por el estilo, dice, ten en cuenta que igualmente con esa persona con la que caigas te decepcionarás. Bien, vamos a seguir.
Los que estéis en esa situación, ¿eh? Los que estéis en esa situación. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo. He visto muchas cartas que me indican que estás como queriendo ver la salida por algún lado, queriendo ver la relación desde otra perspectiva, en fin, vamos a ver. Virgo, casados, en convivencia y novios. Tienes que aclararte en cuanto a los sentimientos, mi queridísimo Virgo. Bien, dice, esto es muy importante, aclararte o tú o tu pareja respecto a los sentimientos. Es cierto que yo veo una relación que le está costando muchísimo avanzar, ¿eh? Le está costando muchísimo, pero también dicen las cartas que de cara a futuro podrían realizarse cambios. Pero igualmente esos cambios que yo estoy viendo aquí, dice, traerían inestabilidad porque ya uno no sabe lo que quiere. Ya uno no sabe lo que quiere, Virgo. Entonces aquí lo que dicen las cartas, mi queridísimo Virgo, es que aunque haya cambios, lo más importante es saber qué es lo que uno quiere. Luego parece ser también que es muy importante para uno de vosotros el que se solucione una situación con un ex o con un hijo que se tiene en otra relación, ¿vale? Esta parte también es muy importante, que se solucione y vemos como que esto no avanza o no termina de avanzar. Bien, vamos a seguir. Seguimos. Virgo, casados, en convivencia y novios. Dice, debéis de llegar a un acuerdo respecto a algo relacionado con lo económico. Esto es muy importante, pero se debe de llegar a ese acuerdo de manera sincera. Si se llega a ese acuerdo de manera sincera, dice, la otra parte considerará que se le ha dado su lugar. A partir de aquí comenzaréis una nueva etapa. Pero también será una etapa en la cual, digamos, puede haber algunos reproches que han sucedido en el pasado, dice, y aquí la tendrás que llevar con calma. O Virgo o pareja de Virgo. Podría haber a día de hoy mentiras en tu relación, a día de hoy más bien de cara a futuro, veo yo. Pero al final, por muchos alejamientos que tenga la pareja, porque hay algo oculto por ahí, porque no sepa muy bien lo que quiere o porque tú no sepas lo que quieres, dice, al final te vas a acercar de nuevo o tu pareja se acercará a ti, ¿vale? O sea que al final es como que podéis vivir esta etapa, como he dicho antes, de posibles tentaciones que luego os decepcionaríais, ¿no?, con esas tentaciones, o sea, no cumpliría las expectativas que tú crees, y luego regresar con la pareja, ¿vale? Los que ya haya pasado esto, pues estáis a punto de iniciar ese regreso, ¿vale? Vamos a ver, Virgo. Casados en convivencia y novios, ¿ves? Muy importante. Darle a uno de los dos el lugar que necesita. Hay un lugar que necesita uno de los dos. Y esta parte es muy importante. A lo mejor para ti no es importante, pero para tu pareja sí lo es. Entonces, en este aspecto te dicen las cartas que intentes llegar a ese acuerdo y verás cómo las cosas comenzarán a cambiar. Entonces yo lo que veo también es cierta esa desconfianza, ¿no? Como por así decirlo, el por qué no se le ha dado este lugar a tu pareja o a ti. ¿Por qué? Porque hay una desconfianza, ni más ni menos. Una persona desconfiada, todo es respetable. Pero bueno, yo lo que digo, que intentéis llegar a un acuerdo en este aspecto, Virgo, y verás cómo las cosas comienzan a fluir en tu relación. Vamos a seguir, Virgo. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Virgo, tu mensaje especial del amor te dice que no
te sigas poniendo más obstáculos en tu vida, Virgo. No sigas poniéndote tú mismo más obstáculos en tu vida. Dice, es momento de renacer, tienes que plantearte otro tipo de vida, tienes que tomar decisiones, ¿vale? Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Virgo y tu salud. Préstale atención a los dolores de cabeza. Veo muchos dolores de cabeza, Virgo, y también muchísimo cansancio. Así que préstale atención a estas cosas, mi queridísimo Virgo. Y si hago hincapié a todo lo que tenga que ver con los riñones. Hincapié hago ahí, Vamos a seguir. Virgo. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Seguimos con tu mensaje general. Mi queridísimo Virgo, tienes que valorar lo que tienes a día de hoy. Y también el que tú quieras cuidar mucho lo que tienes hoy no significa que te retengas a la hora de hacer ciertos cambios en tu vida. Bien, tú puedes hacer cambios en tu vida sin perder lo que tú tienes a día de hoy. Mi queridísimo Virgo, el número 28 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Virgo, y nos vemos en el próximo vídeo.